Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este mini taller sobre la poesía de Lorca, la visión de Lorca a través de sus poemas. Para los que no habéis estado antes en la presentación de las expresiones coloquiales, yo soy Seila y soy profesora en Proyecto Español. Entonces, os voy a explicar un poquito algo sobre la escuela y después vamos a pasar a la parte de Lorca para que lo conozcáis más, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Bueno, ya os he dicho antes, esto es para la gente que se acaba de conectar y no lo sabe. Antes os he comentado cosas sobre el proyecto español, pero bueno, como ya he dicho también antes, esto también sirve para la gente que acaba de llegar. Para todos los participantes en esta semana del español de PDL hay un descuento en las escuelas, tanto la de Alicante como la de Granada. Tenéis un 10% de descuento en cualquiera de los cursos que ofrece la escuela. Entonces ya os he comentado antes un poco por encima que tenéis cursos generales, cursos de larga duración, cursos con fines específicos para enfocarlo a los negocios o al turismo, preparación del DELE con profesores examinadores de todos los niveles o clases privadas también. Entonces, bueno, para quien quiera reservar cualquier curso o cualquier cosa, aquí tenéis lo que podéis hacer. Podéis escribir a info@proyectoes.com o llamar por teléfono o contactar a través del formulario que hay en la página web, ¿vale? Solo tenéis que utilizar este hashtag de Semana de Español CDL y no hay ningún problema. Así que cualquier cosa que necesitéis, todo el equipo de la escuela está disponible para vosotros. Igual que antes, os he enseñado un pequeño vídeo sobre Alicante para que os situéis un poco. Os voy a enseñar también ahora uno sobre la Escuela de Granada. Granada es otra ciudad preciosa de España, que si no la conocéis, os invito a conocerla. Y vamos a ver un breve vídeo para que os situéis un poco, ¿vale? Bueno, pues ya habéis podido ver este pequeño vídeo para presentar un poco la Escuela de Granada. Ya habéis visto por las imágenes que Granada también es una ciudad muy interesante. Pero ahora vamos a empezar con nuestro taller de Lorca, que se titula La visión de Federico García Lorca a través de sus poemas. No sé, bueno, me imagino que todos habréis escuchado hablar, aunque no hayáis leído nada sobre Lorca, pero más o menos sabréis que es un poeta muy famoso, muy conocido en España. Federico García Lorca, además, es un poeta granadino. Nació en Granada en 1898 y murió en 1936. Entonces, quien conozca un poco sobre la historia de España, sabréis que 1936 es una fecha importante porque es justo el año en el que empieza la Guerra Civil en España.
y Lorca murió este primer año de la guerra porque lo mataron. Me imagino, bueno, si no lo sabéis ya os lo digo yo, Lorca, bueno, tenía ideas que en la España de esa época no gustaban, además era homosexual y por esa serie de cosas al final lo mataron. Y hubo muchas de sus obras que se publicaron después de su muerte. Por eso, bueno, por eso y también por la novedad de sus poemas, la variedad, y es tan famoso. Aunque hoy os voy a explicar un poco la visión de Lorca en sus poemas, también deciros que Lorca, aparte de escribir poesía, también escribía teatro, ¿vale? Tiene obras muy famosas y también son muy interesantes. Lo que pasa es que hoy nos vamos a centrar en la poesía. Y bueno, antes de entrar a la poesía de Lorca, también es importante entender un poco el contexto, ¿no? Os he dicho que sus últimos años de vida, él murió muy joven, pero sus últimos años de vida estuvieron marcados por la guerra civil, ¿no? Un momento en España en el que la gente no puede criticar abiertamente no puede criticar abiertamente, ¿no? Porque después empezó la dictadura. Entonces es una época un poco de represión, no había libertad y ese es uno de los problemas que se encuentra la generación del 27 a la que pertenecía Lorca. Esto he visto en algunos libros que tratan a la generación del 27 como una escuela. Realmente no era una escuela, era un grupo de artistas, no solamente escritores, también había pintores y pintoras, porque como veis en la imagen, también había mujeres. Entonces era un grupo de intelectuales que tenían los mismos intereses, el mismo gusto por la poesía, por la pintura, por el teatro, y hacían reuniones para intercambiar ideas y dar a conocer sus obras entre ellos, ¿vale? Era como un grupo de intelectuales. Y Lorca pertenecía a esta generación del 27. Como lo veis en la imagen, este de aquí es Federico García Lorca. Entonces, una de las características de este grupo, bueno, este grupo admiraba profundamente a Góngora, que era otro poeta muy conocido, y su poesía es conocida porque era una poesía más culta. Es decir, esta generación del 27 empezó haciendo poesía, igual que Lorca, empezó haciendo poesía un poco más culta, para gente con un nivel intelectual un poco más alto. ¿Qué pasó? Que después llegó la guerra civil y se dieron cuenta que si ellos querían llegar al público tenían que utilizar un lenguaje un poco más accesible para que todo el mundo lo entendiera, no solamente el profesor de la universidad, sino que una persona que trabajara en el campo también pudiera leer esa poesía y entender el mensaje que ellos querían transmitir. Entonces, esto es importante, ¿vale? Porque además cuando Lorca murió, cuando a Lorca lo mataron, Rafael Alberti, que es otro poeta español, se encargó de publicar obras que Lorca no tuvo tiempo de hacer antes de morir. Entonces, gracias a muchos de sus amigos y compañeros, se publicaron las obras que él no llegó a publicar en vida. Y bueno, para entender la poesía de Lorca, porque es verdad que la poesía de Lorca, no solo de Lorca, sino de cualquier poeta o escritor de la generación del 27, es un poco complicado, especialmente si no sabemos los símbolos que se suelen utilizar. Y Lorca es un ejemplo de poeta que utiliza muchos símbolos y estos son los más habituales que podemos encontrar en sus poemas. La luna. Para Lorca, la luna, el significado de la luna tiene que ver con la muerte, ¿vale? El agua lo mismo. La diferencia es que en sus poemas, si encontramos que el agua está en movimiento, ¿no? El agua está fluyendo, eso significa para él vida. Pero si el agua está estancada, el agua no tiene movimiento, para él también significa la muerte. La sangre lo mismo. La sangre, si está fluyendo, también significa vida, ¿no? Cuando una madre tiene un hijo, por ejemplo, también hay sangre de por medio, pero eso es un síntoma de vida. Pero si hablamos de sangre como tal, también significa para él muerte. Luego, otro de los símbolos que suele utilizar es el caballo y el jinete. El jinete es la persona que monta caballo. Para él el caballo y el jinete significa la masculinidad, ¿no? La figura de un hombre fuerte. Luego, para él las hierbas también significan muerte
Y los metales también significan muerte. Los metales entendidos como armas, ¿no? Porque ya os he dicho que el contexto es importante, estamos en un contexto de guerra civil, entonces, como ya veis con estos símbolos que os he dicho lo que significan, la visión general en la poesía de Lorca es la negatividad por los acontecimientos que están viviendo y que van a vivir a partir de 1936, ¿no? Cuando empieza ese enfrentamiento entre incluso hermanos y familiares tienen que luchar en el bando que les ha tocado o el bando que creen que es el correcto para ellos, tienen que enfrentarse. Entonces, todo para él va a ser negativo. También vamos a ver mucha frustración, ¿no? Estamos en este contexto negativo en el que todo es muerte, porque al final no importa quién gane, todos de un bando o de otro muere gente. Entonces, la mayoría de su poesía está marcada por este sentimiento negativo. Ahora vamos a leer algunos ejemplos para que podáis entender. Es imposible entender todo porque Lorca, además, aparte de utilizar muchos símbolos, utiliza muchas metáforas, utiliza muchas figuras, que hace que sea un poco más complicado entender lo que quiere decir. Pero para eso estoy yo, para que leamos algún fragmento y poder explicaros un poco la idea de lo que quiere transmitir. También una cosa, deciros sobre los símbolos. Estuve leyendo un estudio que habla de esto, ¿no? De los símbolos de Lorca. Y hay un estudio que se hizo, se analizó con un programa todos los poemas de Lorca y vieron que el símbolo, que la palabra, ¿vale? Lo que pasa que es un símbolo que os he explicado, pero miraron qué palabras eran las más frecuentes en la poesía de Lorca. Y la palabra que más se repite en todas sus obras poéticas es el agua, que os he dicho que significa muerte, ¿vale? Por eso es importante que sepáis los símbolos, porque si vosotros leéis agua, agua y no sabéis qué eso significa para el muerte, es más difícil que podáis entender cualquiera de sus poemas. Bueno, aquí tenemos uno, es uno de los más famosos, se titula Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Para los que no lo sepáis, Ignacio Sánchez Mejías era un torero y era muy, muy amigo de Lorca y además él apoyaba mucho a la generación del 27, se reunía con ellos, celebraban cenas juntos, o sea que era un amigo muy íntimo de Lorca. Y este torero murió en una corrida de toros. Sabéis que los toros es una tradición española que existe desde hace mucho tiempo. Entonces, este torero era bastante famoso en esa época y en una de estas corridas, ¿no? Que una corrida es un espectáculo con este animal, pues el toro lo mató. Entonces, esto para Lorca fue una experiencia muy negativa, ¿no? Porque perdió a uno de sus mejores amigos. Y por eso le dedicó este poema. Este poema es una elegía. Para los que no estéis familiarizados con la terminología de la literatura, una elegía es como una especie de poema que se dedica a alguien que ha muerto para decir que esta persona era importante, ¿no? Para elogiar, ¿no? Para decir cosas buenas de esta persona que acaba de morir. Entonces, bueno, es un poema muy extenso. Yo he seleccionado esta parte que es la parte de la acogida y la muerte, es decir, el momento en el que el toro ataca al torero y al final acaba muriendo. Entonces, como veis, dice, a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte, a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo. Bueno, aquí como veis he señalado en color en negrita la palabra óxido porque os he dicho que para él el metal, cualquier tipo de metal, significa también muerte. Entonces, como veis, aquí tenemos uno de los símbolos que os he comentado antes. Y me preguntaréis, bueno, no podéis, pero me imagino que diréis, ¿y por qué repite tantas veces a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde? Esto es para dar importancia, porque él aquí lo que nos está contando es que, nos va a acabar contando es que su mejor amigo ha muerto. Entonces él lo hace de esta forma, pero nos está como narrando a través de la poesía lo que ha pasado. Entonces nos pone un poco en contexto, ¿no? A las 5 de la tarde empezó este espectáculo y empieza a narrar todo porque es como una narración hasta que llega el momento
Entonces, esta parte de eran las 5 de la tarde lo va a repetir continuamente para dar importancia y para que nadie olvide que esta persona ha muerto a las 5 de la tarde. Aquí continúa. Dice, y un muslo con un asta desolada, a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón, a las 5 de la tarde. Las campanas de arsénico y el humo, a las 5 de la tarde. En las esquinas grupos de silencio, a las 5 de la tarde. Y el toro, solo corazón arriba, a las 5 de la tarde. Entonces, sé que el vocabulario que utiliza es un poco complicado, pero como os he dicho, está narrando poco a poco hasta que llega el momento. Entonces, esta parte es la primera parte del poema, porque ha empezado, ¿no? Eran las 5 de la tarde, la gente empieza a ir a la plaza de toros y este momento, dice, y el toro, solo corazón arriba, este momento es en el que el toro entra a la plaza y va a empezar el espectáculo. No he puesto todo porque ya os he dicho que es bastante extenso, pero al final va a narrar eso, ¿no? Poco a poco hasta que ya llega el momento en el que su amigo muere y se lamenta por esta pérdida. Así que os recomiendo leerlo porque es interesante. Y en la poesía, igual que en la literatura, no hace falta entender todo. Hay que entender la idea de lo que nos quiere decir. Entonces, esta sería la primera idea. Ya veis que este primer poema tiene relación con la muerte porque trata sobre la pérdida de su amigo. Pero bueno, vamos a ver ahora otro diferente que se llama Romance de la Luna. Y dice, la luna vino a la fragua con su polisón de nardos. El niño la mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Aquí volvemos a tener la luna, que también os he dicho que para él la luna es un símbolo que tiene relación con la muerte. Entonces veis que repite la palabra luna 2 veces aquí. Y aquí huye, luna, luna, luna. Utiliza bastante la repetición. Por eso os he dicho que hay que entender los símbolos, porque son símbolos que no repite una vez, sino que hay frases como esta, oraciones, donde luna, luna, luna lo repite 3 veces. Entonces hay que saber que él lo que está hablando aquí también es de la muerte, pero utiliza la luna como símbolo, como metáfora de esto mismo. Y continúa. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento tus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Entonces, a ver, partiendo de la base de que sí, de que la poesía es complicada, especialmente el vocabulario que utiliza Lorca, pero aquí, por ejemplo, también tenemos lo que os he dicho antes, ¿no? El jinete y el caballo también son símbolos de Lorca. Hemos dicho que el jinete para él representa la masculinidad y el caballo lo mismo, ¿no? Porque el caballo es el animal que siempre está asociado con el jinete. Entonces dice, esta última parte es interesante porque dice, el jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Lo que hace también Lorca mucho es que a través del lenguaje lo que intenta transmitir es sonido. Entonces, si dice el jinete se acercaba tocando el tambor es este instrumento, ¿no? Entonces, ¿qué sonido hace el caballo cuando el jinete que va montado en el caballo cuando va caminando? Pues hace un sonido similar al del tambor. Por eso él utiliza la palabra tambor. No tambor como tal, sino porque quiere que la persona que lo está leyendo se haga una idea del sonido que hacía este jinete. Y dice, dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Es decir, si el niño tiene los ojos cerrados es que el niño ha muerto. Porque además hemos visto todo el rato en el poema luna, 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 que para él es muerte. Y tenemos a un niño que tiene los ojos cerrando, los ojos cerrados, perdón. Entonces, esto es lo que él está expresando, ¿no? Que estamos en un contexto de guerra, e incluso los niños que no tienen la culpa de nada están muriendo. Luego tenemos otro que se llama Suite del Agua y es una parte que se llama Temblor. Y dice, en mi memoria tendría, con un recuerdo de plata, piedra de rocío. En el campo sin monte, una laguna clara, manantial apagado. Bueno, antes de seguir, manantial apagado. En un manantial encontramos agua. Y antes os he dicho, el agua, si no tiene movimiento, si el agua está estancada, está quieta, también esto
significa muerte para Lorca. Y como veis, dice manantial apagado, es decir, un manantial donde no hay agua, está todo apagado. Entonces también nos encontramos con la muerte. Igual que este es de la misma parte, de Suite del Agua, pero esta parte se llama colmena. Y este a mí me gusta bastante. Ahora os explico por qué. Bueno, una colmena es las abejas, ¿no? Tienen una colmena. Entonces ahí encontramos a muchas abejas. En este caso, la colmena es la sociedad, como vais a ver ahora. Dice, vivimos en celdas de cristal, en colmena de aire. Nos besamos a través de cristal, maravillosa cárcel cuya puerta es la luna. ¿Por qué es interesante? Volvemos a tener la palabra luna, para él muerte. Y dice, vivimos en celdas de cristal, en colmenas de aire, nos besamos a través de cristal. Está hablando de la cárcel, que es la realidad de muchos poetas como él, y muchos escritores y muchos intelectuales. ¿Y cuál es la solución para esta gente? ¿No? Porque, bueno, durante la guerra civil y ya después con la dictadura, los poetas, los intelectuales eligieron. Hubo unos que decidieron exiliarse, es decir, abandonaron España para no morir, pero hubo otros que si querían estar en España no podían criticar abiertamente al régimen, entonces cambiaron su forma de escribir para no ser tan críticos y no tener problemas. Y también hubo otros que apoyaban al régimen franquista, entonces hacían su poesía para elogiar y para decir cosas buenas de este nuevo gobierno, ¿no? Pero para él, que él fue fiel a sus principios hasta que lo mataron, porque no renunció a sus ideas, dice, la maravillosa cárcel cuya puerta es la luna, es decir, la puerta para salir de esa cárcel es la luna, o sea, la muerte para él. Para él ya vemos que la única solución para estas personas que tienen estas ideas y que no están dispuestas a renunciar a ellas es morir, porque en esta época en España no van a tener otra posibilidad para seguir viviendo. Luego tenemos otras. Dice, se llama la selva de los relojes. Y dice, entré en la selva de los relojes, fondas de tic-tac, racimos de campanas y, bajo la hora múltiple, constelaciones de péndulos. Los lirios negros de las horas muertas, los lirios negros de las horas niñas, todo igual. Entonces, este también, sí, complicado, pero ¿qué nos interesa de aquí? Esta última parte dice todo igual. Es decir, al final, para él no hay un cambio, ¿no? Porque, bueno, él no llegó a ver el final de la guerra, pero ya se lo imaginaba. Entonces, para él todo es lo mismo. Además, ya veis que tenemos también horas muertas, lirios negros, o sea, todo negativo y todo gira en torno al tema de la muerte. Y está Nana de Sevilla. Una nana, para los que no lo sepan, es una canción que la madre o el padre le canta al bebé para dormirlo. Entonces, Nana de Sevilla dice, este galapaguito no tiene mare, lo parió una gitana, lo echó a la calle. No tiene mare, sí, no tiene mare, no. No tiene mare, lo echó a la calle. Este niño chiquito no tiene cuna, su padre es carpintero y le hará una. Bueno, mare significa madre, pero en Andalucía, en general, esta pronunciación es habitual, ¿no? En lugar de madre, decir mare. Y como veis aquí, ¿de qué está hablando? Está diciendo que no tiene madre. Entonces también tenemos una nana que se supone que es la madre, normalmente la que canta la nana a los niños, pues este niño del poema no tiene madre. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de muerte, que ya hemos comentado, entonces este niño no tiene madre, es otra realidad de niños que perdieron a su madre o a su padre. En este caso, él se centra en la madre. Entonces, como habéis visto en general, cualquier poema de Lorca que leáis tiene relación con la muerte. Entonces, ¿cuál es la visión de Lorca a través de sus poemas? Bueno, ya hemos dicho, la principal es la muerte. También el pesimismo, para él todo es negativo, ¿no? Como el poema que hemos leído que termina diciendo todo igual, o sea, es muy pesimista, él piensa que no va a cambiar la situación. También el amor y el sexo. De amor y sexo no he añadido, no hemos comentado ninguno, pero el amor para él también es negativo. Especialmente teniendo en cuenta que la frustración que él sentía, porque él además era homosexual y esto era algo que en ese momento no podía decir abiertamente. Entonces eso para él también era frustrante y todos los poemas relacionados con el amor no tienen un final feliz, porque para él el amor, debido al contexto, no es feliz.
También el paso del tiempo, porque él es consciente de que el tiempo va pasando, nos vamos haciendo mayores y al final vamos a morir. Entonces, esto para él también es negativo. Como el poema que hemos leído de que dice tic-tac, ¿no? Imitando el sonido del reloj. Y también otro tema que utiliza son las injusticias sociales, como por ejemplo el que hemos leído de la nana, de una madre, ¿no? El niño no tiene madre, o también el otro que hemos leído de que los niños mueren y son inocentes, pues eso son para él las injusticias sociales que se vivían en esa época. Y bueno, con esto terminamos, es muy breve, pero espero que os haya servido para conocer un poco más o para conocer por primera vez a Lorca y animaros a que lo leáis, porque es muy interesante y a Lorca hay que leerlo. Y bueno, como novedad, también quería deciros que hay un sorteo para todos los que nos estáis viendo y queréis participar. Lo que tenéis que hacer, bueno, el sorteo es, el premio es una clase privada conmigo, ¿vale? Una clase de gramática o de literatura, cada uno lo que prefiera, el día y la hora que quiera. Solo tenéis que entrar en nuestro Instagram y darle a like y tenéis que publicar en vuestra historia de vuestro Instagram el título del poema de Lorca que más os guste, puede ser los que yo he comentado o puede ser otro que conozcáis o hayáis leído. Y tenéis que añadir en esa historia el título del poema, este hashtag de Semana Español, y tenéis que etiquetar a la escuela, ¿no? Aquí, a @proyecto es. Tenéis de tiempo hasta el viernes a las 12, porque a las 12 se hará un sorteo público para todos los que hayáis enviado el título y el ganador pues se dirá en línea quién ha ganado este sorteo. Así que os animo a participar y os animo a que conozcáis a Lorca y nuestras escuelas. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y que esto os haya motivado a leer literatura y poesía, ¿vale? Así que muchas gracias a todos por la atención y nada, espero que sigáis disfrutando de las presentaciones que faltan y nos vemos pronto, ¿vale? Hasta luego.